10 relatos de terror. Número 1. El pacto del anciano. Buenas tardes. Les relataré una historia que escuché y un día tuve la oportunidad de comprobar por mí mismo. Todo ocurrió aquí, en Saltillo. Había un anciano que poseía vacas y cabras. Solía llevarlas a pastar todos los días. Este anciano tenía un perro bastante feroz, que no permitía que nadie se acercara al anciano ni que pasara cerca de su casa, ya que rápidamente se abalanzaba sobre ellos. Un día, el perro apareció muerto. Se cuenta que este perro tenía un vínculo especial con el anciano, uno distinto. Podrán imaginarse que el anciano, al ser objeto de personas malintencionadas que intentaban robarle sus animales o hacerles daño, había entrenado al perro para que protegiera su hogar y sus pertenencias. Después de la muerte del perro, el anciano temía que volvieran a ocurrir los mismos problemas y que sus animales estuvieran en peligro. Se dice que algunas semanas más tarde, el perro volvió a aparecer de la nada, como si nunca hubiera muerto. Es importante destacar que el perro hacía un ruido extraño al respirar, como si siempre emitiera un gruñido profundo y babeara mucho. Era aún más fiero que antes. Se comenta que el anciano hizo un pacto para que el perro regresara y continuara protegiendo a sus animales. Lamentablemente, el anciano falleció y uno de sus hijos tuvo que encargarse de los animales. Contrató a otro hombre para que los cuidara, pero este último no duró mucho, ya que afirmaba que el anciano volvía para cuidar de sus vacas. Relataba que el anciano le ordenaba que se fuera, que él nunca descansaría de velar por ellos debido al pacto que había hecho. El perro, los animales y él mismo estaban presentes y nada más era necesario. A día de hoy, los animales ya no están, pero aún se escuchan en esa casa los lamentos del anciano y los extraños ruidos que hacía el perro. Personalmente, una vez mientras pasaba por allí, logré escuchar los lamentos del espíritu del anciano como si se arrepintiera de sus acciones y esos aterradores gruñidos del perro. Aquel día oí sus quejidos y cómo rasgaba el pavimento con sus patas. La casa está ahora abandonada y muchos afirman que está maldita debido al pacto del anciano. Nadie se atreve a entrar allí y enfrentarse a ellos. Número 2. El misterio de El Chivato. Permítanme compartirles una historia que aconteció en el campo donde crecí. Durante mi infancia, mis padres me relataban sobre un misterioso suceso que ocurría en la carretera cercana que denominaban El Chivato. Según la narrativa local, se trataba de una especie de cabra que deambulaba por las noches, y su presencia se percibía principalmente cuando cruzaba la carretera. Sin embargo, este no era el único avistamiento. También se rumoreaba sobre un ave gigante que volaba al anochecer, entonando su canto 3 veces, tanto al partir como al retornar. Muchos habitantes creían que este fenómeno estaba vinculado a una mujer que practicaba la brujería en la región, y les contaré por qué. En aquellos días residía en el poblado una anciana llamada Margaret, a quien tachaban de bruja. La leyenda urbana se intensificó cuando un grupo de jóvenes del lugar capturaron a un pájaro de aspecto extraño y lo mantuvieron aprisionado para evitar que escapara. Una mujer que conocía a Margaret avistó al pájaro y corrió de inmediato a la casa de la anciana. Al llegar y encontrarla inerte y postrada en cama, alertó a los jóvenes sobre el vínculo del pájaro con el estado de salud de la anciana. Convencidos por esta revelación, los muchachos liberaron al ave y milagrosamente la anciana recobró la conciencia. Según el relato de la anciana, si pasaba más de 24 horas fuera de su cuerpo, ésta moriría. Desde entonces, se especulaba que el ave que surcaba los cielos cada tarde era la misma mujer, retornando al amanecer. Número 3. Un encuentro inquietante en el fraccionamiento. Hola. Me gustaría compartir una experiencia que viví con mi madre hace más de 2 décadas en nuestra nueva residencia en un fraccionamiento.
Aunque mi madre ya no está, este recuerdo perdura vívidamente en mi mente. Nos mudamos a una casa en un fraccionamiento donde éramos de los primeros habitantes, así que la calle estaba desierta y apenas había vecinos. Mientras aún estábamos organizando nuestras cosas, con cortinas improvisadas en las ventanas, una noche, cerca de la medianoche, nos encontrábamos las dos sentadas en la sala viendo televisión. De repente, escuchamos el sonido de un caballo trotando por la calle. Era un sonido fuerte y resonante, debido al silencio de la noche, aunque al principio no nos sorprendió mucho, dado que después de nuestra calle solo había campo, con rumores de pequeños ranchos más arriba. El hecho de que el caballo pasara varias veces nos intrigaba. Mi madre decidió ir a ver por la puerta, mientras yo observaba por la ventana. Aunque ella no vio nada, yo divisé a una niña, aparentemente tomada de la mano de su madre. Solo pude ver los pies de la niña, pero los zapatos que llevaba eran grandes, como los de su madre. El sonido que hacían coincidía con los pasos del caballo, pero parecía que ellas no me notaron. La niña miraba hacia arriba, conversando con su madre. En ese instante, le grité a mi madre para informarle sobre la presencia de la niña junto al sonido del caballo. Ambas nos asustamos y mi madre, con un tono de temor, mencionó algo sobre el diablo antes de que nos retiráramos rápidamente a dormir. Este recuerdo ha permanecido grabado en mi memoria durante mucho tiempo y rara vez lo comparto por temor a no ser creída. Número 4. Encuentros sobrenaturales en Zaragoza. Hola, me gustaría compartir contigo una experiencia que vivimos en nuestra niñez debido al trabajo de mi mamá como enfermera, lo que nos llevó a residir en varios lugares. Uno de ellos fue en Antioquia, departamento de Colombia, específicamente en el municipio de Zaragoza. Esta región es conocida por su abundancia en oro, lo que atraía a personas de diferentes partes del país en busca de trabajo. Nos vimos obligados a mudarnos a una casa distinta a la que estábamos acostumbrados. En esta nueva residencia vivíamos mi mamá, mi hermana, mi tío, una asistente y yo, que en aquel entonces tenía 12 años. Para darte una idea del lugar, la casa tenía aproximadamente 14 metros de ancho y unos 6 metros de fondo. Contaba con 2 espacios amplios, uno de ellos destinado como cocina y el otro como habitación, además de tener un baño interno y un techo de lámina. De repente, comenzamos a escuchar todas las noches, alrededor de las 11 de la noche, un ruido como si alguien arrojara arena y piedras de un lado de la casa al otro. Imagina el estruendo si el techo está hecho de lámina. Este sonido se repetía varias veces antes de que se escucharan pasos, pero eran pasos muy pesados y espaciados. Esta situación se repitió diariamente durante meses. Con el tiempo, nos acostumbramos al ruido y no sabíamos a quién recurrir, ya que en el vecindario éramos desconocidos y la gente estaba ocupada con sus propias vidas. Luego mi tío, quien solía estudiar en una silla mecedora en la madrugada, comenzó a sentir que le movían la silla y escuchaba ruidos extraños en la cocina. Incluso cuando estaba dormido, afirmaba que sentía que lo llamaban. Después de aproximadamente 5 meses, encontramos una casa vacía y decidimos mudarnos. Sin embargo, los siguientes inquilinos sufrieron experiencias similares. Les lanzaban piedras, les arrojaban comida e incluso recibían golpes. Hasta el día de hoy, seguimos sin saber si se trataba de brujería u otra cosa, pero la sensación de horror que experimentamos fue indescriptible. No teníamos a quién acudir en busca de ayuda, no podíamos mudarnos, y el miedo era una constante en nuestras vidas. A pesar de que han pasado 30 años, aún recordamos con estremecimiento aquellos momentos, sobre todo la impotencia y soledad que sentíamos. Número 5. Encuentros sobrenaturales en La Peña, Cundinamarca. Me gustaría compartir una experiencia personal que viví cuando tenía tan solo 10 años en la región de La Peña, Cundinamarca, Colombia.
Recuerdo cómo mi padre y mi abuelo solían cautivarme con historias intrigantes de amigos y familiares, lo cual siempre avivaba mi imaginación. En una de esas noches, un hombre aficionado a la bebida y a la compañía femenina solía visitar a mi abuelo, incluso hasta altas horas de la noche. Sin embargo, una noche en particular, decidió prolongar su estadía. Tras despedirse, se encaminó hacia su finca a pie. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. El hombre relató a mi abuelo cómo, al transitar por un sendero rodeado de densa vegetación, de repente, el camino se perdió entre la maleza que se alzaba rápidamente a su alrededor. En medio de su desconcierto, comenzó a escuchar el galope de un caballo acercándose a gran velocidad. El pánico se apoderó de él, y en un intento desesperado por escapar corrió hasta perder el aliento. Sin embargo, al voltear para ver qué lo perseguía, se encontró con la aterradora visión de un caballo con un aspecto desgarrador que lo dejó petrificado. Por otro lado, mi experiencia personal fue igualmente estremecedora. Una tarde, mientras jugaba con amigos en una finca cercana, la hora se extendió hasta bien entrada la noche. Mi padre, quien había estado bebiendo con otros familiares, me instó a regresar a casa. A pesar de ello, mi entusiasmo por seguir jugando me hizo decidir quedarme un poco más, prometiendo volver luego con la linterna de mi abuelo. A medida que avanzaba por el camino de regreso, rodeado de una oscuridad inquietante, la linterna comenzó a fallar, sumiéndome en un profundo silencio que aumentaba mi temor. Mis pasos se hicieron más rápidos, pero pronto me vi acosado por el sonido de un caballo trotando a lo lejos. El pánico se apoderó de mí, y con el corazón latiendo desbocado, empecé a correr sin mirar atrás. El sonido del caballo se hacía cada vez más fuerte y cercano, envuelto en una sombra que se deslizaba entre la oscuridad. Mis pies golpeaban el suelo con desesperación mientras ascendía por la colina. El camino que parecía interminable se desvanecía bajo mis pies. Finalmente, llegué a salvo a la finca donde el caballo desapareció misteriosamente. Al contarle a mi abuelo lo sucedido, su reacción entre nervios y risas no hizo más que aumentar mi asombro. «El diablo casi te lleva, mijo», murmuró, dejando un escalofrío recorriendo mi espalda. Número 6. La noche en el cementerio. En el año 1998, me encontraba en la localidad de Nirgua, estado Yaracuy, Venezuela. Era la época de octubre o noviembre, aunque no recuerdo exactamente el mes. Íbamos hacia las ferias de Nirgua. Éramos un grupo de 12 jóvenes que nos disponíamos a ir a la feria. En el camino hacia el sitio donde se llevaba a cabo la feria, pasamos por un lado del cementerio del pueblo. En ese momento encontramos un tramo de la pared del cementerio de casi 2 metros de altura y decidimos saltar esa pared para salir por la puerta principal. Cabe mencionar que eran aproximadamente las 9 de la noche. Cuando estábamos dentro del cementerio, vimos que en algunas tumbas había velas encendidas y otros objetos que, la verdad, no sabíamos para qué se utilizaban. Empezamos a bromear sobre lo que estábamos viendo, cuando de repente escuchamos un grito muy, pero muy fuerte y aterrador de una mujer justo al lado de nosotros. No había nadie más en ese lugar. Asustados comenzamos a correr en todas direcciones, chocando unos contra otros. En mi caso, corrí hacia adentro del cementerio y quedé solo. Como pude, encontré la pared por donde habíamos entrado y corrí muy rápido hasta llegar al lugar de la feria. Desde ese día, jamás volví a ir a ese pueblo, ni mucho menos a burlarme de ese tipo de cosas que después supe que son utilizadas para brujería. Número 7. ¿Quién llamó a Kate? Quiero compartir una experiencia extraña que viví el año pasado. Fue a principios de año cuando asistía a clases de arte y mi papá solía recogerme y llevarme a su casa. En aquel entonces vivía con mi abuela, un tío y un primo. En una ocasión, mi papá tuvo que salir rápidamente y me pidió que lo esperara. Mi tío y primo también se marcharon, dejando solo a mi abuela y a mí en casa.
Mientras yo estaba en la cama de mi papá viendo vídeos en TikTok, mi abuela recibió una llamada y se alejó al balcón. Fue entonces cuando escuché claramente una voz pronunciar mi nombre desde la cocina, que estaba justo frente a mí. La voz sonaba como la de un hombre joven, lo cual me desconcertó, ya que mi papá es mayor y no había hombres jóvenes en casa en ese momento. Reaccioné saltando de la cama y mirando hacia la cocina esperando ver algo o escuchar nuevamente la voz. Le conté a mi abuela lo sucedido, pero ella no le dio mucha importancia, ya que está acostumbrada a escuchar cosas extrañas. Número 8. La noche de las pesadillas. Soy originaria del estado de Hidalgo. A la edad de 17 años, casi 18, sufrí de anemia y experimenté complicaciones. Me sentía débil, con un sangrado excesivo por la nariz, lo que resultó en mi hospitalización durante 2 semanas. Estaba en un estado crítico. Finalmente fui dada de alta en la 3ª semana. Una noche tuve una serie de pesadillas que parecían demasiado reales. Sentí como si alguien con garras y uñas largas me agarrara de los pies y me arrastrara. No me encontraba en mi habitación, sino en un bosque lleno de hojas secas. Sentía el roce de las piedras y ramas raspando mi espalda mientras mi cabeza golpeaba contra el suelo. Aquella presencia se detuvo en un lugar que me resultaba familiar, aunque las calles estaban dispuestas en forma de Y. Nos decían que en ese sitio era donde el diablo solía aparecer, razón por la cual lo reconocí de inmediato. Aquella entidad con garras enormes y peludas comenzó a atacarme. Mis gritos eran ahogados mientras sentía que me desgarraba y me asfixiaba. Rogaba a Dios por ayuda, pero algo me tapaba la boca para silenciar mis oraciones. En mi mente intentaba rezar, pero las palabras del Padre Nuestro se escapaban de mi memoria, hasta que finalmente logré completar la oración y recuperé la conciencia. Desperté agitada, con lágrimas en los ojos y mi nariz manchada de sangre. Llamé a mi mamá, quien al revisarme notó arañazos en mi espalda y marcas de dedos aún enrojecidas en mis piernas. Estaba aterrada. Mi tío, quien es curandero, realizó un ritual de limpieza y mi mamá me llevó a la iglesia. A pesar de ello, mi salud continuaba deteriorándose debido a la anemia. Mi tío realizaba limpias y oraciones diarias y gradualmente comencé a recuperarme. Un mes después, descubrí que estaba embarazada, tenía novio y, aunque inicialmente me asusté, gracias a Dios mi hija nació sana. Hoy en día, con 31 años y mi hija con 12, comparto esta experiencia en busca de alguien que haya pasado por algo similar o pueda ofrecerme alguna explicación sobre lo que experimenté. Número 9. Encuentro terrorífico en la tienda de herramientas. Hola y buenas noches. Me gustaría compartir una experiencia que, si bien me ha acompañado desde la infancia, sigue intrigándome hasta el día de hoy. Siempre pensé que las cosas que veía eran comunes y que todos percibían el mundo de la misma manera que yo. Un día, junto a mi expareja, nos dirigimos a una de esas enormes tiendas de herramientas. Al llegar, noté la presencia de un hombre alto y canoso, de unos 55 años. Nuestros ojos se cruzaron varias veces, pero traté de apurar el paso para evitar que mi pareja celosa se diera cuenta. Sin embargo, cada vez que nos encontrábamos, su mirada buscaba la mía, lo cual me hizo sentir incómoda. En un momento dado nos separamos con mi pareja y al reencontrarnos me percaté de que el hombre estaba parado justo en medio del pasillo, observándome fijamente. A pesar de mi nerviosismo, intenté esquivarlo y seguir adelante. Pero mi pareja notó algo extraño en mi forma de caminar, y al girar para comprobarlo, el pasillo estaba vacío. Al salir de la tienda, el hombre estaba de nuevo en la entrada, aunque mi expareja aseguró que no había visto a nadie en el pasillo ni en la entrada. Aunque tengo mis teorías sobre lo que podría ser, sigo sin entender por qué soy la única que puede ver estas cosas. Número 10. El misterio de la sirena en San Carlos. Esto ocurrió alrededor del año 2016.
Provenientes de Guaymas, Sonora, decidimos pasar un día en las playas de San Carlos, específicamente en la conocida como San Francisco. Íbamos en grupo y me tocó ser el conductor designado. Una vez en la orilla, nos sentamos a conversar y a comer mientras algunos comenzaron a beber. De repente, entre el murmullo de las olas, bajo la luz de la luna llena en octubre, escuché un sonido distintivo, como un splash splash, como si algo cayera repetidamente al agua. Al voltear hacia la orilla, vi una figura sentada mitad humana, mitad pez. Aunque parezca increíble, así fue. La observamos bajo la luz de la luna, levantando sus brazos hacia ella mientras su cola se alzaba y caía en el agua. No era una criatura pequeña. Hablo de una cola de 3 o 4 metros de longitud que se elevaba y caía en la playa. Esta extraña aparición ni siquiera nos miró, por lo que no puedo describir su rostro. Aunque suene largo, todo esto ocurrió en menos de 2 minutos. Llamé la atención de mis compañeros para que vieran lo mismo que yo en la orilla, dejándolos atónitos e incluso sobrios al instante. Uno de ellos intentó acercarse, pero la figura, ya sea una sirena u otra cosa, desapareció entre las olas. Nos invadió el miedo y regresamos rápidamente a Guaymas. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.